En una tierra lejana y olvidada por el tiempo, existía un reino próspero llamado Efrata. Efrata era conocido por sus fértiles campos, ríos cristalinos y árboles frutales que ofrecían alimento en abundancia. Pero lo más importante de este reino era su gente, que vivía en paz y adoraba al Señor con corazones sinceros y llenos de gratitud. Todos en Efrata seguían las leyes y los mandamientos de Dios, y la prosperidad de su reino era vista como un signo de la bendición divina. En el centro de Efrata, se erguía un hermoso jardín, el Jardín de la Promesa, un lugar especial donde el rey Josías se reunía con su pueblo para orar y alabar al Señor. El jardín estaba lleno de flores de todos los colores imaginables, sus pétalos perfumaban el aire, y en su centro se encontraba un majestuoso árbol llamado el Árbol de la Vida. Los ancianos contaban que ese árbol había sido plantado por el mismo Dios como un símbolo de su pacto con el pueblo. Mientras siguieran sus caminos, el árbol florecería y el reino permanecería bendecido. Un día, sin embargo, llegó a oídos del rey una noticia sombría. En las tierras vecinas, el poderoso rey de Asiria había comenzado a conquistar reinos cercanos, arrasando con todo a su paso. El pueblo de Efrata comenzó a sentir el miedo como una sombra que se cernía sobre sus corazones. El ejército de Asiria era inmenso, y su crueldad, legendaria. Muchos en el reino comenzaron a dudar, preguntándose si las promesas de Dios seguían vigentes. El temor se extendió, y las oraciones comenzaron a disminuir, mientras el jardín de la promesa se iba quedando en silencio. Ante la creciente incertidumbre, el rey Josías, un hombre de profunda fe, convocó a todo el reino para unirse en oración en el jardín. En su corazón sabía que Dios no los había abandonado, y que, aunque los tiempos fueran difíciles, la esperanza no debía perderse. Cuando la multitud se reunió, Josías se arrodilló ante el árbol de la vida y oró en voz alta. Señor de los cielos, Dios de nuestros padres, tú que nos has traído hasta aquí y nos has protegido con tu misericordia, te pedimos que nos guíes en este tiempo de oscuridad. No permitas que el miedo nos aparte de ti. Sabemos que tú eres fiel a tus promesas, y que, aunque las tormentas se avecinen, tu mano siempre estará con nosotros. El pueblo, inspirado por las palabras de su rey, alzó sus voces al cielo. Las oraciones se elevaron como un coro de esperanza. Y en ese preciso momento, algo maravilloso sucedió. El árbol de la vida, que había estado marchito y sin hojas durante el periodo de incertidumbre, comenzó a florecer de nuevo. Brotes verdes surgieron de sus ramas, y el aire se llenó de un aroma dulce y refrescante. Todos los presentes sintieron una paz profunda en sus corazones, como si Dios mismo les hablara en ese instante. Pero eso no fue todo. En el horizonte, el cielo que antes se había oscurecido con nubes de tormenta, se aclaró, y un rayo de luz dorada cayó directamente sobre el jardín. El pueblo de Efrata supo entonces que Dios había escuchado sus súplicas. Días más tarde, cuando las fuerzas asirias llegaron a los límites del reino, algo extraordinario ocurrió. El líder del ejército invasor, al ver el esplendor del reino y la devoción de su gente, decidió no atacarlos. Dijo a sus soldados: este pueblo tiene la protección de su Dios. No desenvainemos nuestras espadas contra ellos. Ningún ejército terrenal puede vencer a aquellos que están bajo la mano de lo divino. Y así, el ejército asirio dio media vuelta y se retiró sin haber derramado una sola gota de sangre. El pueblo de Efrata no podía creer lo que había sucedido. La amenaza que tanto les había atormentado había desaparecido por completo, no por la fuerza de las armas, sino por el poder de la fe y la oración. El rey Josías, con lágrimas en los ojos, volvió al jardín de la promesa, y junto a su pueblo, dio gracias a Dios por su protección y fidelidad. A partir de ese día, el jardín de la promesa se convirtió en un lugar aún más sagrado. No solo era el símbolo del pacto de Dios con su pueblo, sino también un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza nunca debía morir. El árbol de la vida continuó floreciendo durante generaciones, y el pueblo de Efrata vivió en paz y prosperidad, confiando siempre en las promesas del Señor. Así,
La historia del reino de Efrata y el milagro del árbol de la vida fue contada de padres a hijos, recordando siempre que la fe, cuando es verdadera y firme, puede mover montañas y traer luz incluso en medio de la mayor oscuridad. El pueblo aprendió que la esperanza es la más poderosa de las fuerzas, pues nace no de lo que ven nuestros ojos, sino de la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. El jardín de la promesa seguía siendo un refugio de paz, un recordatorio eterno de que, aunque las tormentas lleguen y los vientos soplen con furia, el amor y la protección de Dios permanecen inquebrantables. Y así, la esperanza florecía en los corazones de los fieles, como las flores en el jardín, siempre renovada, siempre viva.